¿Qué y cómo se hace? Es presentado por Dieza Sociedad Anónima para su Volkswagen Amarok, Empire Company Sociedad Anónima para su edificio Imperio 1, Racura Country, con los auspicios de Seguridad Seguros, haciendo que lo grave no sea tan grave. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Qué gran placer estar de vuelta con ustedes con una nueva entrega de ¿Qué y cómo se hace? El programa industrial por excelencia con el que le traemos domingo a domingo nuestras industrias y nuestra artesanía. Y lo hacemos subidos a una Volkswagen Amarok de Dieza Sociedad Anónima y protegidos por Seguridad Seguros. En la primera parte del programa visitamos a la empresa Embaco, donde vamos a conocer cómo se fabrica el cartón y cómo se fabrican las cajas de ese material, todas a veces ya armadas y pintadas con los colores de los clientes que mandan a hacer esos trabajos. En la segunda parte del programa de hoy vamos a visitar a la empresa Marsec SRL, una de las primeras y más grandes maquiladoras de nuestro país. Así es que con mucho material para compartir con ustedes, iniciamos así nuestro programa de hoy. Embaco S.A. es una empresa de capital 100% nacional especializada en la fabricación de cartón corrugado e impresiones flexográficas de alta calidad. Fue fundada en el año 1990 y actualmente cuenta con 110 empleados y una producción anual de 15.000 toneladas de cartón corrugado. Todo bajo el sistema de gestión de calidad acorde a la norma ISO 9001-2008, utilizando materia prima de alta calidad. Antes de mostrarles cómo se fabrica el cartón, conversamos con Rodolfo Winecker para conocer un poco más de su historia y de los proyectos de inversión y crecimiento de la empresa. Embaco es una empresa de más de 20 años, 21 años cumplimos este fin de año. Comenzamos realmente en un galpón alquilado en la ciudad de Fernando de la Mora, en un galpón pequeño. Fuimos creciendo año a año y en el año 95 ya nos instalamos acá en Mariano Roca Alonso, realmente con la planta mucho más pequeña a lo que ustedes están viendo hoy, porque hoy ya tenemos prácticamente 2 hectáreas de terreno con 10.000 metros cuadrados cubiertos y ahora con un nuevo depósito de materia prima que estamos en plena construcción de 3.000 metros más. O sea, Embaco va creciendo año a año acompañando al crecimiento del mercado. Nosotros detectamos hace unos años que la industria cárnica iba a tener un desarrollo importante en el Paraguay y inclusive vimos que los frigoríficos importaban sus cajas de Chile y de Uruguay y de Argentina también. Y fuimos entrando poco a poco con calidad, con servicios, igualamos y hasta podemos decir que mejoramos en la calidad de los productos que ellos traían, los insumos que traían los frigoríficos y también por el servicio. O sea, yo siempre acá recalco que además de ser una industria que tiene que presentar buena calidad en el producto, también es un servicio importante. Pero nosotros apostamos realmente al exportador, al que necesita tener una buena imagen de su producto, al que prepara un producto para la exportación y necesita que realmente ese producto llegue con calidad al mercado exigente, que es el mercado internacional. Te estoy hablando, por ejemplo, de la levadura, de industrias farmacéuticas, laboratorios, agroquímicos. También apoyamos no solamente en el sector frigorífico, no solamente a la carne vacuna, también a la carne porcina y a la avícola. O sea, estamos en una gran porción del mercado de productos de exportación. Nosotros
como el papel es un rubro, digamos, ambiental, estamos en un ambiente del reciclaje y también nuestro producto básicamente acompaña a productos alimenticios. Tenemos todas las normas posibles puestas en funcionamiento acá en nuestra empresa como para poder cumplir las normas europeas, por ejemplo, que les ha llegado a los frigoríficos y a las empresas de producción de comestibles. Nosotros hemos acompañado siempre y por lo tanto tenemos elementos para extracción de polvo, extracciones de refiles. Nuestras calderas trabajamos con productos reciclables, con productos que no dañan al medio ambiente. La caldera tiene por ejemplo, pusimos un recuperador de humo, no tiramos el humo al ambiente. Fuimos, creo, en nuestro rubro, los primeros en tener una planta de recuperación de efluentes como para no dañar al ambiente. La idea nuestra es siempre estar un paso más adelante de lo que normalmente exigen las reglas en el Paraguay. Nosotros estamos apostando al crecimiento del mercado paraguayo. Vemos día a día nuevos proyectos industriales y de industrializar el país, proyectos de ensamblaje, proyectos que realmente van a requerir envases de buenísima calidad y de calidad de última generación. Por lo tanto, inclusive ahora trajimos una máquina europea, una máquina sueca, una impresora de 4 colores como para poder acompañar el crecimiento. Y también estamos atrás, hace un par de años y ya con algunos resultados, la posibilidad de empezar a exportar al sur de Brasil. El papel, principal materia prima de las cajas de cartón corrugado, es el factor más influyente en la calidad del producto. Estos papeles, recibidos en bobinas, se difieren básicamente en 3 tipos: los liner kraft de color marrón, los liner kraft de color blanco y el Onda fabricado a partir de fibras recicladas. Entre un 70 u 80% de ellos son importados de Europa y Sudáfrica, pero por una cuestión comercial se está trayendo también del Mercosur, algo de la Argentina y algo de 2 empresas muy importantes del Brasil. También se está incursionando bastante en el mercado local, ya que se está fabricando muy buen papel Onda en el país. Absolutamente todas las bobinas recibidas son sometidas a una exigente verificación por el Laboratorio de Control de Calidad, cuyos encargados realizan unos cortes de muestra a cada una de ellas, para su análisis de composición y demás, colocando mientras un cartel identificatorio que condiciona su aceptación. Una vez aprobadas, están listas para ser usadas. En tal caso, y a fin de alimentar la línea de producción, un montacargas especial traslada las bobinas hasta la corrugadora, donde se inicia el proceso. Esta máquina solo produce planchas de cartón. Cuando hablamos de simple faz, son 3 papeles los utilizados para su fabricación, que para mejor entendimiento vamos a llamarles papel superior, papel medio y papel inferior. Las bobinas del papel superior son traídas por el montacargas hasta unos soportes montados sobre una especie de rieles. Luego, mecánicamente, son montadas a la máquina. El operario acciona los comandos y comienza el trabajo, pudiendo incluso regularse la velocidad de producción. El papel va pasando por una serie de rodillos que mantienen tenso al mismo hasta llegar a un rodillo más grande que genera calor y transmite ese calor al papel. Desde ahí va pasando por otros rodillos en la parte baja y subiendo hacia unos rodillos prensa donde se junta con el papel medio proveniente de otra bobina. Antes de juntarse con el superior, el papel medio pasa por el rodillo que le da la forma ondulada característica, pasando previamente por otros rodillos de aplicación del adhesivo orgánico. Después de pasar por los rodillos y cintas prensadoras en la parte alta de la máquina, el papel superior liso, ya pegado con el papel medio ondulado,
va cayendo formando pliegues sobre una cinta transportadora. Estos pliegues desaparecen más adelante, donde los papeles van siendo tensados nuevamente por otros rodillos, dotados de unos topes laterales que lo mantienen en su sitio y que envían los papeles nuevamente hacia abajo, donde vemos las bobinas del papel medio y ahora la del papel inferior. El papel inferior va pasando por otro rodillo que le inyecta calor, para pasar al sector donde se aplica el adhesivo orgánico. Y desde ahí, pasando por otros rodillos, llega hasta el sector donde se unen con los papeles superior e inferior ya pegados. Desde aquí, pasan al sector de planchas, donde el cartón ya formado a estas alturas, con los 3 papeles, va pasando presionado por 10 hileras de planchas que pueden ser regulables y que van pegando perfectamente a las capas entre sí. El cartón ya formado va pasando velozmente por debajo, mientras cada hilera de planchas va presionando adecuadamente sobre él. Finalmente, llegamos al sector de cortado, refiles, trazados, cortes transversales y longitudinales, que dan la medida a la plancha. La plancha va pasando por unas herramientas de corte giratorias que la van cortando en su parte media. Lateralmente, a ambos lados también, se van cortando automáticamente los refiles, los cuales van siendo recogidos directamente por unos tubos que los llevan hasta el sector de reciclado. Posteriormente, las planchas van siendo cortadas transversalmente en forma automática y en la medida requerida, arrojando 2 planchas terminadas con cada corte. Al final de la línea, la máquina los va soltando por grupos y los operarios los van recogiendo y apilonando los pales para pasarlos al siguiente proceso, el de conversión. En la conversión se tienen 2 líneas divididas. Una de ellas es para cajas comunes destinadas a latas, botellas, etc., y otra que está abocada exclusivamente a las cajas fondo tapa de frigorífico. Las 2 tienen un tratamiento distinto, pero la base es la misma. Aquí las planchas se imprimen, se cortan, se troquelan, se cuentan y se apilan. Para cada modelo de caja se tiene un rodillo matriz específico que se va cambiando de acuerdo a lo que se quiera fabricar. Desde la corrugadora, las planchas de cartón son llevadas hasta el inicio de la línea de conversión. Los operarios las van cargando a la máquina en forma manual y en una sola pieza, y esta las va absorbiendo una a una. Inmediatamente, las planchas van pasando por los rodillos de impresión a los que se le va alimentando con la pintura correspondiente. Luego, unos rodillos plásticos las mantienen en posición mientras siguen avanzando hacia el proceso de corte y troquelado, donde se encuentra el rodillo matriz. Las planchas que, a partir de ahí, ya salen en 2 unidades, pasan por unas cintas y rodillos que las zarandean y sacuden de los refiles, los cuales van cayendo a otra cinta transportadora que los lleva hasta la boca, en donde son extraídos por sistema de vacío y conducidos por tubos hasta el sector de reciclado. Unos cepillos fijos se aseguran de que desprendan todos los refiles que hayan quedado pegados a las planchas. Estas siguen avanzando continuamente hasta llegar a la zona de contaje, donde 2 operarios las van recibiendo. La máquina las agrupa por cantidades, soportándolas con 6 brazos móviles. Completadas las cantidades, los brazos dejan caer las planchas listas y automáticamente vuelven a colocarse en posición para recibir a las demás. Mientras, otra pieza de la máquina las empuja hasta 2 operarios que las ordenan y pasan a la flejadora, que las asegura con un fleje plástico para finalmente apilarlas sobre los pales y ser trasladadas al sector de productos terminados.
Este bloque es presentado por Moleri Llantas. Otra de las adquisiciones de la empresa que permitirá brindar todavía un mejor servicio a sus clientes lo constituye esta monumental impresora de 4 colores con un funcionamiento totalmente automatizado. Sí, correcto. Esta es una máquina sueca, es una máquina usada en muy buenas condiciones, una máquina del año 2000, otra generación, otra manera de hacer las cajas. Digamos, la mentalidad ha cambiado mucho, nos va a ayudar mucho en el mercado y a nuestros clientes. Es una máquina de 4 colores, tiene 4 baterías de colores. Trabaja todo en sistema automático, desde la entrada hasta que sale la caja, está totalmente controlada en sus calidades, en sus cortes, su sección de sacado de refile por sistema de vacío. Tiene contador automático, donde también se puede apreciar, digamos, y se puede estar mirando con mucha seguridad toda la salida y a alta velocidad. Es una máquina que nosotros ahora recién estamos en los primeros pasos y podemos estar corriendo a 6 o a 8.000 cajas por hora, donde es una máquina que puede ir a 16.000 cajas. Digamos, esto nos va a ayudar mucho a nosotros y nos va a ayudar mucho al mercado paraguayo. La parte de conversión para nosotros nos hace un gran cambio, porque nosotros antes estábamos con 2 equipos donde hacíamos todas las cajas de frigorífico y las cajas comunes. Y ahora hicimos un cambio muy importante con esta nueva incorporación, porque pudimos dividir el sector de conversión en cajas comunes con esta máquina y las máquinas que teníamos, las que tenemos actualmente, que también están en muy buenas condiciones, nos dedicamos a los frigoríficos. Las planchas de cartón ingresan por la parte frontal de la máquina y después de un proceso totalmente automatizado, las cajas salen pegadas y listas para ser ensambladas por el cliente. De hecho, el tren de salida, inclusive ahora ya estamos esperando otra máquina que es un emparejador con transportadores para que sea más automático todavía. Y después al costado ya incorporamos una máquina nueva también para hacer el sunchado, el flejado y poder entregar paletizado a nuestros clientes también. La tendencia del mercado aquí ya está cambiando mucho. ¿Cómo se podría decir? Nuestros clientes ya se están acostumbrando a recibir paletizado. Hace algunos años hace 4 años prácticamente no paletizamos nada. Hoy por hoy ya más del 50% paletizado. Y la tendencia, y más que nada la tendencia de Embaco, es entregar el 100% de paletizado. Desde este punto, digamos, la fábrica se divide por sectores, como lo habrán visto, y desde aquí, desde que sale el paletizado, pasa a otra sección, que es logística, como bien lo dijiste. Ellos reciben por medio de planilla y también al otro día lo reciben por medio del sistema de red que tenemos, que se pasan los productos y las cantidades, y automáticamente ellos reciben y con la combinación con el sector de ventas acuerdan y controlan la entrega y hacen los arreglos con los despachos y con los clientes. En el sector de logística y en coordinación con el departamento de ventas, se van despachando los productos y cargándolos a los transportes respectivos. La empresa cuenta con una flota propia de camiones pequeños y grandes para la entrega de sus productos. Sin embargo, los clientes también retiran sus productos de la empresa con sus propios vehículos. Todos los productos son estrictamente controlados por un laboratorio de control de calidad. Desde que las bobinas llegan a la empresa y hasta que sale el producto final, son controlados por fórmulas laboratoriales persiguiendo el objetivo de que al cliente le llegue el producto tal cual lo ha solicitado y con las mejores garantías posibles. Aquí se realizan una serie de análisis. Normalmente se le hace el gramaje y la resistencia del copo. Para el gramaje, del trozo grande se corta uno de 10 por 10 centímetros, se lo pesa y se anota en él los gramos de peso. El COP es muy importante dentro del papel. Si el papel tiene mucha absorción de agua, el cartón no tendrá el COP o la resistencia esperada. Para medirlo, se utiliza un corte un poco mayor, se lo coloca en un pequeño banco de prueba, se cargan sobre él 10 milímetros de agua y se deja actuar por 1 minuto y 45 segundos. Transcurrido el tiempo, se seca y se vuelve a pesar, tomando nota del nuevo peso. Se calcula la diferencia
obteniéndose la cantidad de gramos por metro cuadrado de absorción. Pruebas similares se realizan para el ensayo de la compresión de color del cartón. Tal como comentábamos en los diferentes procesos, todos los refiles son extraídos por sistema de vacío, los que a través de gruesas tuberías cruzan la calle hasta otro sector de la empresa, donde se cuenta con una prensa automática que los comprime y enfarda. Aquí donde viene a terminar la bobina, donde viene a ser el final de la bobina, todos los restos que sobran de toda la empresa. El 80% está viniendo por un sistema de vacío, por succión de vacío, cruzan la calle y se enfardan. La enfardadora que habrán visto en forma automática está recibiendo los refiles, salen unos fardos de aproximadamente 300 kilos cada uno, donde también estos fardos se comercializan aquí en forma local a los mismos productores de cartón corrugado y de papel. Correcto. Bueno, también vemos que el montacargas está trayendo a su vez en algunos canastos restos más grandes de cartón, de papel. Eso también se está cargando en una tolva. ¿Y qué se hace eso, Jorge? Esos son todos los inicios de máquina y fin de máquina y toda la clasificación, que siempre hay desperdicio en cada una de las producciones. Se traen a este sector aquí donde tenemos unas personas que los clasifican. Si hay algo que se aprovecha y si no se pica y va también a desperdicio y termina en fardo. A este tipo de producto ya se vuelve a hacer papel de vuelta, papel onda de vuelta. Y se vende en forma nacional aquí. Tenemos las empresas nacionales, que hay 3 que producen papel. Nosotros somos los únicos cartoneros en Paraguay que no producimos papel, producimos cajas. Entonces esto es todo material de primera mano, no es sucio, no es como el que compras o que reciclás, que traes de los supermercados, que siempre tienen suciedades de carne, que tienen suciedades de cáscara de banana o aceite u otras cosas. Esto no tiene suciedad ninguna, es una materia prima prácticamente virgen y es muy requerido por los papeleros. Este bloque fue presentado por Moleri Llantas. La empresa industrial maquiladora Marsec SRL está situada a pasos de la ruta San Lorenzo-Ñemby. Inició sus actividades en el año 2007 con la finalidad de ingresar a los mercados internacionales, especializándose en la fabricación de capelladas de calzados de seguridad en sociedad con el grupo Bertin de Brasil. La fábrica cuenta con la más alta tecnología, lo que le permite competir a nivel internacional y ser una de las industrias de última generación y de más alta producción a nivel regional. Ha sido distinguida por la ADEC, Asociación de Empresarios Cristianos, en la categoría Exportaciones no tradicionales, por haber posicionado un producto innovador en exigentes mercados y adecuándose a estándares internacionales, destacando el volumen de negocios de la firma y su gran capacidad de generación de fuentes de trabajo, la más alta de la industria local privada. Actualmente, la empresa produce 10 tipos de productos, todos fabricados con procesos muy similares. Para cada modelo se utilizan hilos de diferentes colores y grosores, cueros de diferentes espesores y materiales sintéticos de excelente calidad, además de un solvente químico y un adhesivo sintético. Hoy vamos a conocer uno de los más sofisticados y producidos en gran volumen, el denominado modelo Bell, hecho totalmente de cuero en el exterior, con sintéticos de primera en su interior y cuádruples costuras, destinado para su uso en lugares de gran exigencia. Todo se inicia aquí, en el sector de administración de gestión de producción, el cerebro principal de la empresa. Primero, se fija una meta mensual a cumplir.
De acuerdo a esa meta, se realiza una progresión de la producción mensual. Conforme a esto último, se calcula la necesidad de la materia prima a utilizar en el mes, se la solicita y viene vía maquila del Brasil. Una vez recibida la materia prima, se establece la producción diaria en planos o planillas y fichas de producción, donde se establecen perfectamente la cantidad de producción diaria y demás. Los operarios del sector de depósito de materia prima reciben digitalmente las instrucciones y la imprimen. En la planilla se establece en forma detallada qué producto se va a producir, además de la cantidad y qué tipo de materiales se van a utilizar. Estos los entregan al encargado de depósito, que junto a otros operarios seleccionan y preparan los materiales requeridos. Los van cargando y acomodando en un montacargas manual y lo llevan al sector de sintéticos. Aquí se confeccionan todas las piezas de ese material, componentes de las capellanas del calzado, como el forro Bildona, el Sanitec, el forro SE, la cuerina, los 3 tipos de espuma, el Maleulis y el Camical. Cabe recalcar que todas las maquinarias poseen matrices y moldes específicos para cada tipo de calce. Para el corte del forro Bildona se utiliza la máquina Gerber. Se colocan los rollos del material y se extienden sobre una mesada de la máquina donde se lo prepara antes del corte. Después de colocar 10 unidades encimadas del forro, se extiende una capa de papel perforado para establecer una divisoria entre las otras 10 unidades que se pondrán arriba. Todos son cortados con una herramienta especial de corte. Una vez listo y preparado, se lo introduce en la Gerber y se extiende un plástico encima. Se preparan digitalmente los cortes a realizar, se da la orden y la máquina empieza a realizarlos automáticamente. Una pieza giratoria sujetada a una estructura móvil que va montada sobre rieles va cortando el bloque en pedazos idénticos. En el tablero digital se van marcando en amarillo los cortes terminados y en azul el que se está realizando. Finalizado el trabajo, el bloque completo se trae al frente y se empiezan a separar los cortes. Se los va colocando unos sobre otros, agrupándolos con unas gomitas y colocándolos en unos canastos. El resto del material no utilizado se va cargando en unos tachos recolectores para su desecho. Este proceso es continuo, ya que entre tanto otros operarios siguen preparando más materia prima para el corte. A la par de la Gerber, otras máquinas van realizando los cortes de los demás materiales sintéticos, como el corte y perfilado del contrafuerte, así como otras piezas más pequeñas. En el caso de las espumas, un operario las va cortando con la matriz y la prensa, aprovechando el material lo más posible. Traslada las piezas ya cortadas a una mesa, mientras otra operaria las va amontonando y cargando en una canasta. Las cuerinas requieren de un proceso extra. Además del corte con la matriz y la prensa y la carga en sus canastas respectivas, otra operaria realiza velozmente las marcas de costura conforme a las guías de una matriz de metal. Otra operaria las agrupa y las carga en los canastos, especificándose con una tiza el calce respectivo. Absolutamente todos los trabajos realizados en el área de sintético son cargados en cajas con colores específicos y agrupados en un sector especial del mismo. Leandro Pontes, gerente de gestión de procesos, nos va a explicar el porqué. Nosotros tenemos nuestro corte de parte sintética toda centralizada acá para todas as linhas. E acá que nós hacemos a distribuição por linhas. Então podemos mirar acá que temos colores diferentes distribuídos acá. O que significa? Cada linha trabalha com um color.
Então significa que a linha 8 tem color azul, a linha 7 amarillo, a linha 6 verde e assim adelante, ¿verdad? E também separamos acá por tipo de material. Na primeira hilera, allá temos espuma, depois temos a parte que se hace la lateral de calçado, depois acá a parte do dorso, depois hacemos a parte de foração interna e depois da frente a parte de contraforte, que é a parte que vai atrás do calçado. Então está separado acá por uma identificação visual para que as pessoas sepam onde está seu produto por color, por linha e por produto. Cada encargado de línea llega hasta aquí, recoge la caja con las piezas que se requieren y las lleva hasta las líneas de producción para ir alimentando el proceso. Culminado el proceso en el sector de sintéticos, ahora debemos iniciar y elegir el cuero a utilizar. Quando ele sai do depósito e vem o cuero para cá, e de cá se hace a separação por ficha. Se separa a quantidade necessária para cada bloco de ficha. Então, se o cuero não está em condições, não reúne o requisito, nós outros descartamos ele e mostramos e deixamos acá apartado e depois vem uma persona e mira se vai liberar para cortar outras peças, mastica ou se vai devolver a nosso provedor, aí mira o que vai ser, qual vai ser o destino do cuero que está no conforme. Sim, nesse caso hoje estamos usando como matéria-prima nacional o cuero, que é o que é mais caro no calçado, né? O cuero. E se põe acá em sua linha de destino. Então, você conta quanto cuero, mira se o cuero está bueno. Se o cuero está bueno, de acá já vai direto para a linha. Que tenemos todas cortadas nuestras piezas, a excepción del cuero, llegamos aquí hasta el inicio del sector o la línea de montaje, ¿no es cierto? Contanos entonces qué es lo que se hace aquí a partir del corte del cuero en este caso. Sí, nosotros tenemos acá 8 líneas de producción, una similar a la otra, cada una puede hacer un modelo específico, un modelo especial, y así es el proceso. Entonces nosotros miramos hasta ahora toda a parte de corte de aviamento, todo o que se hace da parte sintética. Aqui, nós vamos começar agora com o corte de cuero e vamos começar com a montagem do calçado em si, a hora que o calçado vai criar sua forma. Primeramente, y en el inicio de la línea de montaje, con una matriz y una prensa móvil se cortan las piezas de cuero. Un mismo operario realiza los cortes de varias piezas diferentes. Una de ellas pasa por una prueba de resistencia. Una especie de 4 pinzas sujetan a la pieza de cuero por los extremos, mientras un componente de la máquina la empuja desde abajo, comprobándose que el cuero esté en perfectas condiciones de dureza. Las piezas son llevadas para verificarse el espesor. Se mide con una herramienta especial y se pasan una a una por esta máquina que uniforma los espesores. Pasada la última pieza, se vuelve a medir y se envía al siguiente proceso, el perfilado de los bordes. Esto se realiza con una máquina especial que va gastando los bordes, dejando las piezas listas para su utilización en las líneas de montaje y ensamblado. Todas las piezas cortadas en el sector de sintéticos y las que acabamos de realizar aquí en el sector de cueros convergen en esta mesa de control de piezas del calzado. Cada línea de montaje posee una de ellas, donde la operaria cuenta la cantidad de 50 pares de cada una de ellas, tanto las sintéticas como las de cuero. Desde aquí se distribuye la línea para los procesos de montaje respectivos. Primeramente, con una pistola pulverizadora, se va aplicando el adhesivo a las piezas de cuero a la que irán pegadas otras más. Otro operario va pegando la primera de las piezas sintéticas. A su lado, otro compañero coloca otra más.
Todas van siendo colocadas en canastas con colores específicos y desde ahí otros operarios van colocándolas a la línea en los mismos colores de cajas que determinan cada modelo de pieza. Si miramos la línea de montaje, observamos una larga fila de cajas de colores, desde donde a ambos lados se van sacando y cargando piezas terminadas y a terminar conforme cada proceso. Avanzando, llegamos hasta donde se hace una costura en la puntera sintética. Mientras, otra operaria corta los hilos y los agrupa en las canastas. Más adelante, se realizan otras costuras donde se unen piezas de cuero con las sintéticas. Una vez cosidas, se van acomodando en las diferentes canastas. Luego, la operaria toma 6 unidades de esta pieza, además de otras 6 de la anterior. Las coloca juntas en la línea en una caja azul, color igual que las anteriores, la que sigue avanzando lentamente por la cinta transportadora. En el siguiente proceso, llegamos hasta esta impresionante máquina que realiza la costura automática de las piezas. El operario va colocando 3 pares de ellas, sintéticas y de cuero, en sus lugares respectivos en una de las planchas. Mientras en la del otro lado se van terminando las costuras. Se ponen los seguros y en forma automática las planchas intercambian de lugar, iniciándose inmediatamente la costura de las piezas. Esta se va realizando con absoluta perfección a una velocidad impresionante. En la pantalla de la máquina se van registrando las puntadas realizadas en tiempo real con la costura en la plancha. Terminada la costura, se vuelven a intercambiar automáticamente las planchas. Mientras se inicia el trabajo en la otra se van extrayendo las piezas ya cosidas e inmediatamente colocar las que se coserán a continuación. Las piezas terminadas son colocadas en otra canasta para que sigan su curso en la línea de montaje. Otra operaria va cortando pequeños excedentes de material. Luego, en otro proceso, se coloca una pieza sintética de refuerzo en una cavidad y se rocía adhesivo en su interior. Se vuelve a colocar la pieza en la línea y avanza al siguiente paso, donde nuevamente se aplica adhesivo a las piezas a las que se van uniendo entre sí, además de pegarles las espumas. Sobre estas espumas se pega otra pieza sintética. Se agrupan, se ponen en la línea y continúan hasta el siguiente proceso, donde se aplica costura a las piezas pegadas recientemente. Luego, y otra vez en la línea, sigue avanzando hasta el sector donde se costuran las punteras con el tubo del calzado. Terminado este trabajo, vuelve a la línea hasta donde se aplicará la segunda costura de refuerzo. Desde aquí, unas operarias realizan cortes de limpieza y terminación de las capelladas, eliminando hilos y materiales sobrantes del cuerpo de la misma. Al final de cada línea de montaje, las operarias encargadas están identificadas con indumentarias de color naranja. Estas reciben los productos terminados, los verifican, queman restos de hilos con una pequeña llama, registran las cantidades en su planilla y en el sistema y colocan las capelladas listas en cajas laterales con la identificación del lote para su remisión al empaque final. Para el efecto, y con una carretilla, un personal recogerá las canastas de las líneas, iniciando en la primera de ellas. En un largo recorrido, va cargando las canastas con los productos terminados, acomodándolos adecuadamente. Finalmente, los productos son bajados en el sector de empaque final. El encargado recibe las capelladas, las cuenta
las registra en el sistema, imprime la etiqueta identificadora y arma las cajas respectivas. Con un quemador, elimina posibles hilos sobrantes y va introduciendo los lotes en la caja. Completada la cantidad, se cierra y se coloca la cinta de seguridad. Finalmente, las cajas ya cerradas y etiquetadas se van apilando sobre párales de madera para posteriormente ser llevados al depósito de productos terminados, esperando su destino final, la República Federativa del Brasil, a donde mediante el régimen de maquila llegarán estos productos con la orgullosa etiqueta de Industria Paraguaya. Y así llegamos al final de un nuevo programa. Les invito a acompañarnos cuando volvamos en 7 días más con una nueva entrega de ¿Qué y cómo se hace? Siempre aquí por Red Guaraní, el canal de la familia. Gracias por acompañarnos. Será hasta entonces. ¿Qué y cómo se hace? Fue presentado por Dieza Sociedad Anónima para su Volkswagen Amarok, Empire Company Sociedad Anónima para su edificio Imperio 1, Racura Country, con los auspicios de Seguridad Seguros, haciendo que lo grave no sea tan grave.